Bueno, pues con este fondo de música ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a José Ortega. Hola, buenas noches. Buenas noches, María Laura. Ay, qué bien, te escucho estupendo, por fin. Uy, qué gusto, qué Sí. satisfacción y qué placer. Sí, es que el otro aparato funcionaba regular, pero bueno, ya sabes que en este tema de los aparatos tecnológicos que además están preparados para que duren solo un año, pues bueno, mira, vamos mejorando, este va mucho mejor. Vale. José Ortega, feliz 2015 y bienvenido a los micrófonos de Ibiza Blue Radio. Vamos a ver si emplazamos a los mitos para que nos ayuden a entender e interpretar la existencia, ¿no? Claro, venga, gracias por la bienvenida. Mucha prosperidad para todos también este 2015 y estoy feliz de volver a Ibiza Blue Radio. Bueno, esta Ibiza que siempre te acoge y que responde. Si quieres algún día, cuando tú tengas ganas, pues podemos hablar de otras situaciones que no son tan dichosas ni tan agradables, ¿verdad? La vida es como es. El mito Gilgamesh lo debió de pasar. ¿Se dice Gilgamesh, José? ¿O Gilgamesh? Es un misterio para mí cómo se pronuncia esto. Sí, yo lo he escuchado pronunciar de todas las fonéticas posibles. Es como el tai chi. Sí, he escuchado Gilgamesh, yo lo pronuncié del principio Gilgamesh, se ve que soy de pueblo, además no soy lingüista. Es como en El Señor de los Anillos, por ejemplo. Yo cuando leí El Señor de los Anillos pronunciaba los nombres estos como Aragorn y Legolas como una palabra llana, acentuada en la segunda. Legolas leía yo y Aragorn es una esdrújula, una aguda. Pero no, son todas esdrújulas. Legolas, Aragorn. Lo más insospechado es que Gilgamesh es un personaje que no sé cómo se pronuncia. Esto debe saber Manuel Molina Martos, asiriólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en todo caso, si es que lo sabe. Que fue profesor de la Universidad de Murcia, a quien conozco. Pero bueno, en todo caso, se pronuncia como se pronuncie, lo importante es la traza del héroe, del mito, de su aventura, su peripecia y de cómo se formó todo este gran mito de Gilgamesh con toda esta belleza. Pues ahora que tenemos en Ibiza Blue Radio y gracias a la colaboración de una oyente que se llama Ana Long, que es una magnífica relaciones públicas y una facebookedora inmensa y que ayuda y apoya a esta radio de una forma generosa y maravillosa, y a todos, porque a todos, a ti, a todos, a José Carlos Aranda, a todos, a Ana Long, la verdad que hay que darle la enhorabuena porque hay personas en nuestra vida, ¿verdad, José?, que parecen que están ahí para apoyar y para ayudarnos muchísimo. Tú tienes las trillicillas y toda esta gente que le has dedicado, que leía esta mañana el post, en que le das las gracias a Rosama Evia y a todas. Y la verdad que es un honor tener a estas personas apoyando la moción de nosotros, que bueno, pues que están ahí, ¿no? Y entonces hoy Ana hablaba precisamente de que era muy estimulante conocer sobre los mitos. Y ella también se preguntará, como me pregunto yo y muchos, cómo llega hasta nosotros, ¿no?, las aventuras de este héroe, qué fue lo que le hizo serlo. Tú de eso nos vas a comentar, pues, es importante saber. Esto llega realmente cuando la primera noticia sobre la existencia de un texto escrito que hablaba de este personaje data de la mitad del siglo XIX, cuando arqueólogos, me suena que franceses, pero no estoy muy seguro, descubren en Nínive, en las ruinas de Nínive, la capital de la antigua Asiria, en el curso alto de los Tigris y Éufrates, la biblioteca de Asurbanipal, que contenía una cantidad inmensa de textos de tablillas de arcilla cocida en escritura cuneiforme, y se empezaron a traducir esas tablillas y ahí pues apareció el poema de Gilgamesh, que es un mito muy extenso, que luego comentaremos cómo se va conformando a lo largo de los milenios, no de los siglos, sino de los milenios, cómo va tomando forma hasta las últimas versiones babilónicas antiguas e incluso las versiones hititas que tiene. No tienen nada que ver los hititas con Mesopotamia, pero ahí estaban también porque fue una historia muy popular. Y entonces a partir de ese momento el mundo empieza a conocer que existe este texto literario y bueno, pues
empieza a circular por los ámbitos académicos y poco a poco pues se fue haciendo un tema científicamente importante y literariamente también importante. ¿Y qué es lo que a José Ortega, porque nuestros amigos de Allende los Mares, que ya también te siguen a través de Internet, querrán saber qué es lo que te atrajo a ti de este personaje concretamente? Porque es un personaje profundo, curioso y muy antiguo también, ¿no? Y que lo has tenido que rastrear hasta, como dices, niveles muy profundos, ¿no? No es un personaje cualesquiera, ¿no? Pero se parece mucho a muchos personajes míticos, ¿no? Tienen sí, todos como una semejanza, ¿no? Este personaje se parece mucho, tiene una traza muy parecida a la traza de Hércules, el viaje que hace Gilgamesh se parece mucho a uno de los viajes de Hércules, que es el viaje que hace a la isla roja de Eritia en busca del ganado rojo del Rigerión. Es un viaje que hace al crepúsculo siguiendo el camino del sol. Es un viaje que está absolutamente cuajado de símbolos solares y de ese viaje hacia el crepúsculo, pero a diferencia de lo que pasa con Hércules, yo creo que Hércules o Heracles, que es el nombre griego, Heracles es una composición que significa la gloria de la diosa Hera. O sea, Kleos es una palabra griega que significa la gloria, y Hera lógicamente pues es la diosa Hera. Y es un personaje que, tal y como nos lo pintan, no pienso que sea la versión original y más antigua. Es un personaje muy plano, que tiene muy poco que decir, tiene muchos mamporros que pegar y muchas aventuras que correr, pero en el ámbito de lo humano y en el ámbito del alma y en el ámbito del pensamiento tiene muy poco que decir, mientras que Gilgamesh tiene mucho. Y yo me interesé enseguida por el mito de Gilgamesh, porque ya desde primero de historia subí al departamento de arqueología para ofrecerme a colaborar con mi amigo Luis Miguel Moreno, que era el que me impulsó a estudiar arqueología y subió conmigo y me dijo, vamos a subir al departamento. Y entonces ya había un libro de Evans Pritchard que se llamaba la sabiduría del Antiguo Oriente, que eran todos textos mesopotámicos antiguos, traducciones de tablillas cuneiformes. Y ahí fue, si no recuerdo mal, donde yo hice mi primer contacto con este personaje, y lo que me asombró, me interesó y me fascinó muchísimo es algo muy sencillo. O sea, yo más o menos conocía los mitos de Mesopotamia, y los mitos de Mesopotamia son mitos en los cuales, con esa ingenuidad primitiva tan candorosa, se pretende saber todo de lo invisible, de cómo fue creado el mundo, de cómo está compuesto el cielo, porque sabían que había una asamblea de 50 dioses que tomaban democráticamente sus decisiones, que a veces era un poco tumultuaria. Esa asamblea se llamaba la Upshukina, que el dios que mandaba allí era el dios del Lil, que era el más violento de todos, el dios de la tormenta. En fin, lo sabían todo, cómo fue creado el mundo, el mito de Tilmun, que habla de la isla primitiva y tal. Bueno, y en cambio aquí nos encontramos con un personaje que es extraordinariamente humano y está muy fuera de ese contexto, porque es un personaje que duda, un personaje que tiene miedo, es un personaje que siente la inquietud ante la muerte, que es lo que le impulsa a hacer su largo viaje, su peregrinar en busca de la inmortalidad en el monte Nisir. Y es un personaje universal, porque, como dije, es la primera vez que presenté mi novela sobre Gilgamesh en la primavera de 1990 en la Casa de Cultura de Murcia. Cualquier persona de cualquier época del mundo o en cualquier país, perteneciente a cualquier raza o cualquier cultura, se puede sentir identificada con este personaje, porque es el personaje, a mi juicio, más universal de la historia de la literatura, y esto es lo que me fascinó de Gilgamesh. Y bueno, si hay fascinación por el personaje, hay fascinación por los valores que se resaltan dentro del mito. Precisamente este fin de semana aquí en Madrid vamos a hacer una conferencia. Hay un maestro sufi, que es Cyrus, que va a hablar del mito de Zaratustra. Jaume Buigas va a hablar sobre otro tipo de mitos, y me parece que también entrará el de Gilgamesh, y una servidora sobre el mito de Perséfone. Fíjate que en este momento tan revolucionario de la historia, los héroes míticos están como muy presentes, porque los valores, ¿no? Los valores de los héroes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores que tú resaltas más dentro del mito de este héroe?
Yo creo que antes de contestarte a esto, a mí me parece que es muy significativo esto que dices, de que en esta época de zozobra ideológica y en todos los órdenes, que parece todo se desmorona, están quizá recobrando vida los mitos, los personajes míticos. A mi juicio son unos referentes que faltan, porque nuestra cultura es una cultura muy desgraciada, muy desafortunada, que a costa de pregonar la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y tal, ha renunciado a la presentación a la juventud y a la infancia y a la sociedad y a los viejos y a todo el mundo de modelos de conducta. Entonces esos modelos de conducta que los ha habido siempre, no los hay ya. Y el mito es, por definición, es un modelo de conducta, porque el personaje mítico por excelencia es el héroe, que tiene un comportamiento de héroe, que tiene un comportamiento de generosidad, de valentía, de sabiduría, lo que se quiera. Los valores, en este caso, del mito de Gilgamesh, no del personaje, sino del mito, porque el personaje al principio aparece como un individuo que no ha madurado, como un tipo tiránico, egocéntrico. Es un hombre muy joven, es un hombre que todavía parece que no hubiera alcanzado esa madurez. Los valores de la historia son unos valores muy profundos, unos valores tanto literarios como filosóficos, en primer lugar, y por encima de muchas otras cosas, porque el tema de la búsqueda de inmortalidad es el tema de fondo, que es un tema universal, que es un tema muy interesante, pero es que ahí hay un bellísimo canto a la amistad entre Gilgamesh y el personaje de Enkidu. El personaje de Enkidu es una fiera que es creada por los dioses, una fiera semihumana y muy fuerte. Es creada por los dioses en la sabana para humillar a Gilgamesh y para derrotarlo en combate, pero en vez de eso se hacen amigos y se van juntos en busca de aventuras. Y Enkidu, pues bueno, es un personaje que a mí personalmente me inspira mucho, me recuerda mucho el concepto de buen salvaje de Rousseau, porque tal y como lo entiendo yo, es un personaje que guarda la inocencia del mundo primitivo, y es un personaje que también me recuerda mucho al personaje principal de Pigmalión, de la vendedora de cerillas, que es esta chica que está en la calle, que es bastante bruta y que es, digamos que civilizada por un lingüista que estaba en las calles buscando expresiones gramaticales y giros dialectales curiosos por estudio, y le proporciona educación, le proporciona cultura, y hay un momento en el cual ella dice que todo eso ya le sobra, se agobia, se asfixia, no lo quiere más, y dice que quiere volver a su vida anterior, ya no puede, porque el camino del refinamiento, el camino de la autoconciencia, el camino de la cultura es un camino que no tiene regreso. Pues lo mismo le pasa a Enkidu, porque Enkidu es civilizado también, curiosamente no por un lingüista, sino por una prostituta. Y es muy curioso cómo el procedimiento que se utiliza para transformar en hombre a esta fiera es el amor físico, y es una prostituta, con lo cual él cohabita en una majada de pastores durante unas cuantas noches, y bueno, y hay un momento en el cual él quiere volver, porque no le convence mucho. Ella quiere llevarlo a la ciudad de Uruk, a él le asusta la ciudad de Uruk, porque allí hay muchos hombres, hay muchas personas, y no se fía, y dice, no, mira, yo me voy de vuelta con mi manada de gacelas, que era con quien él bebía de las ubres de las gacelas y tal. Y cuando se va con las gacelas, pues resulta que enseguida vuelve bastante compungido, porque las gacelas lo rechazan porque ya ha adquirido el olor de los hombres. Bueno, pues esto desde que se escribió el mito de Gilgamesh, pasaron miles de años hasta que se escribió Pigmalión, pero el concepto es el mismo, con lo cual esto es un hallazgo importante, y es un pasaje literario importante, que digamos que aquel escriba que cogió el cálamo de caña para contar esta historia en la antigua ciudad de Uruk, o en donde
de fuera, de Mesopotamia, pues digamos que no tenía nada que envidiarle a Bernard Shaw, que es el autor de Pigmalión, como todo el mundo sabe. Y por ahí va la cosa de los valores. Entonces la amistad, el canto a la amistad entre Gilgamesh y Enkidu es muy bonito. Gilgamesh tenía un enorme afecto por su amigo Enkidu, hasta el extremo de que cuando muere se queda 7 noches velándolo con mucha tristeza, y durante su agonía, y es cuando muere Enkidu cuando él experimenta ese gravísimo latigazo de ansiedad al darse cuenta de que la vida se acaba, y cuando experimenta ese grandísimo susto y sale en busca de la quimera de la inmortalidad. Me llama la atención y te lo planteo porque sé que este planteamiento te viene bien y es el que tú quieres, porque hablas en un artículo de la cuestión de Gilgamesh como una especie de símbolo, me parece que pone suciedad. Sí, yo digamos que he procurado acercarme al personaje y a la historia y al mito de Gilgamesh desde todos los puntos de vista que he podido. Escribí mi novela, que la que hablaremos otro día, sí, Gilgamesh y la muerte, cuando tenía solo 25 años, y hice un documental también, se llama En busca de la inmortalidad, forma parte de mi serie de televisión La Crónica de la Tierra Encantada. Todo esto que está contando José Ortega, para los amigos que estáis fuera de España, sepáis que a través de Amazon podéis acceder a sus libros y que ahí están todos. Esta tarde está repasando y tienes un montón. Tienes muchos, ¿sí? Sí, creo que hay 9 novelas ahí, pero sí. voy a sacar un par de cosas más sobre historia de las religiones, concretamente. Caray. Y voy a sacar una recopilación de los artículos de historia de las religiones que yo publiqué en la revista Verdolay del Museo Arqueológico de Murcia, que es pues arqueología y rituales que tienen que ver con la muerte, rituales funerarios y símbolos, que para mí son muy interesantes. Y después voy a sacar otro que es la tesis doctoral, que nunca me dejaron publicar porque era muy atrevida y era muy aventurada, y se llama Una topografía del más allá, y es una descripción física, sí, con 2 cojones. Oye, tú no has tenido tiempo para aburrirte, ¿eh? La verdad que no. No, yo cuando estaba escribiendo Una topografía del más allá, yo no pisaba el suelo, yo levitaba. Yo estaba absolutamente tan embebido con los mitos, y estaba tan encantado y me sentía tan feliz que yo estaba absolutamente viviendo en otro mundo. Bueno, pues una topografía del más allá y la recopilación de los artículos, que ya veremos a ver qué título le pongo, lo pondré. Bueno, estoy ahora intentando hacerlos recopilar y juntar y sistematizar los textos para publicarlos en Amazon también. Bueno, estábamos hablando de... Sí, porque habías tú hablado un artículo de la Sociedad de Gilgamesh. Como la Sociedad de Gilgamesh es que yo escribí un artículo que se llamaba La Sociedad de Gilgamesh y el agua de la vida, apuntes sobre oralidad y literatura en Mesopotamia. Y este artículo obedece a que yo he leído tantos cuentos populares y tengo tanto vicio leyendo cuento popular, que enseguida, con un solo golpe de vista, sé perfectamente encontrar las intrusiones literarias. Las intrusiones literarias es lo que le ha parecido en algún momento a un escriba que tenía que poner porque quedaba más bonito, porque le gustaba, ¿no? Que se alejan de los patrones primitivos y de los símbolos más primitivos en cosas como por ejemplo, pues el agua de la vida. O sea, el agua de la vida, cuando yo me refiero al tema del agua de la vida, resulta que esto es un breve paréntesis. A la diosa Inanna, su hermana Ereshkigal, que era la señora del inframundo, del Kur, el mundo subterráneo, el infierno, la mata. Ella va a hacer una visita al mundo inferior, la mata, la deja colgada de un gancho, muerta. Y Nusco, no sé cómo se presenta allí, el visir de Inanna, de la diosa del amor, de la diosa de la estrella Venus, y ella manda a Nusco al cielo en busca del agua de la vida y de
creo recordar que de la comida es la vida. Sí. La intrusión la intrusión en este caso es buscar eso en el cielo, o sea, en toda la tradición primitiva, en toda la tradición mitológica, en todas las cosmovisiones más antiguas, el agua de la vida, a nadie se le ocurriría buscarla en el cielo, porque está en el infierno, justamente en el infierno, en el infierno, porque ya hablaremos en otro momento de cómo el infierno, no es el infierno, en realidad el infierno en la mentalidad más primitiva coincide con el origen, coincide con la tierra de la abundancia y con el lugar donde todo se originó. Bueno, entonces el Gilgamesh tiene aquí uno de los símbolos clásicos del viaje, que es que va sucio, él llega sucio a su destino, que es el monte Neisir, y esto lo sabemos porque Utnapishtim o Siusudra, que es el superviviente del diluvio, le dice a su mujer cuando llega Gilgamesh: mujer, déjale a este hombre que se bañe porque viene muy sucio. Bueno, pues tenemos el dato de que Gilgamesh viene sucio, y esto no es una casualidad, esto es un elemento común a muchos relatos que aluden al peregrino, que aluden al caminante, y cuando digo el peregrino o el caminante siempre me estoy refiriendo al héroe que hace el camino del sol, al héroe que hace lo mismo que hace Gilgamesh, el camino de Utu, el sol, que era el dios sumerio del sol, y Hércules también, pues también el héroe del cuento popular, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el libro de los muertos hay un pasaje que alude a que el difunto, que es otro peregrino que hace exactamente el mismo camino que estos, va sucio, y así sucesivamente. Y aquí, por ejemplo, hay en Valencia una tradición que es la peregrinación de Les Useres a Peñagolosa, que se hace todos los años el último viernes del mes de abril, algunas veces con nieve, en donde los peregrinos no se pueden, los que son designados para ser peregrinos, en todo el año después de su designación y hasta que hacen el peregrinaje, se tienen que dejar la barba, pero es que antiguamente tenían prohibido no solo afeitarse, sino cortarse las uñas también. Y esto es un símbolo que enlaza con la sociedad. Bueno, el significado, porque es relativamente fácil detectar un símbolo y ver, bueno, aquí hay un símbolo que es una sociedad. ¿Qué significa eso? Yo lo que explicaba en el artículo es que, bajo mi punto de vista, este viaje es un viaje de iniciación, y cuando se habla de la ceremonia de iniciación, y tú, Laura, me dices cómo vamos de tiempo, porque no me quiero pasar. No te preocupes, estamos cuando bien. Se habla de la ceremonia de iniciación, hay un libro clásico de un holandés que se llama Van Gennep, que se llama Los ritos de paso, que explica a la misma maravilla cómo funcionan en todas partes de pueblos primitivos los ritos de iniciación. Todo el mundo hace muchísima referencia a que cuando es iniciado a la edad adulta, un adolescente, se le cambia el nombre, y todo el mundo está harto de saber que cuando sucede eso, a este iniciado pues se le da de beber leche como si fuera un recién nacido y este tipo de cosas. Pero nadie, hasta ahora, o hasta que yo escribí el artículo, nadie había reparado en que realmente cuando estamos hablando de un viaje de iniciación, porque este no es un viaje turístico, esto no es un viaje como el viaje de Alcarria de Camilo José de Cela. No Esto es un viaje al mundo, al reino encantado, al mundo maravilloso, a todo nacimiento, porque para mayor abundamiento todos los primitivos, y el hombre prehistórico pensaba que un niño que nace es un muerto que vuelve a la vida. Esto es así. Esto es así. Entonces, a todo nacimiento se tiene que corresponder una muerte anterior, que es la muerte del individuo antiguo. O sea, todo el mundo está harto de saber que nace un nuevo personaje, pero nadie repara en dónde está el personaje que muere, ¿no? Que tiene que morir para que nazca este. Entonces, bajo mi punto de vista, el significado simbólico de esa suciedad es que cuando se cortan las uñas, cuando se cortan el pelo, cuando se quitan las vestiduras sucias y mugrientas, y cuando se lavan, ¿qué es lo que están haciendo? Están creando un cadáver simbólico. Y entonces yo pienso que el simbolismo de la suciedad del peregrino que hace el viaje de iniciación consiste en que cuando llega a destino, pues
se embaraza de todo tal, se lava, se corta bien y tal, y con eso pues es como toda esa roña que queda muerta, que es un cuerpo muerto, que es un cadáver, y esa era mi interpretación de la suciedad de Gilgamesh y de otros casos en donde también pasa lo mismo, que existe la suciedad ritual. Pues mira, en este momento a las 8:30 de la noche hemos iniciado un rito que es converger en que eres un hombre que sabe muchísimo de antropología, de tantas cosas, y entonces es muy importante en esta nueva ruta que la radio ha cogido este año, pues que tengamos un experto en mitos, en símbolos y en leyendas, y sobre todo un gran y prolífero escritor. Así que hemos iniciado un rito, que es que a través de esta radio pues tú nos documentes y nos hables de todo eso que conoces profundamente y muy bien. ¿Te parece? Sí. Entonces, para cerrar esta primera etapa, ¿qué tal si, ya que me has guionizado muy bien y me ayudas y me apoyas, pues la pregunta indudablemente, ¿cuáles son las semejanzas, las diferencias que hay entre un personaje tan curioso como es Noah, que por cierto la película que han hecho pues es un desastre, todas las películas que han hecho sobre los mitos antiguos, la verdad que todo el mundo está desencantado con Éxodus, pero es que no me extraña, porque nada que ver el verdadero personaje que tuvo existencia real, Moses, con el personaje que pone Hollywood, ¿no? Pero ¿qué diferencias son las que tú encuentras entre Noah y el personaje que tiene ese nombre tan curioso, que es Utnapishtim, creo, ¿no? Y que también se salva de un diluvio construyendo un arca, ¿no? Que son cosas muy... Por ejemplo, nos están escuchando en México y ellos tienen ahí la historia también de un diluvio universal en su historia mexicana. Sí, sí. Curioso, ¿no? Bueno, pues cuando yo escribí El árbol de la vida es una novela que se basa en una hipótesis de que todo el Génesis bíblico fuera una copia del Antiguo Testamento, corrijo al revés, que fue una copia del Antiguo Testamento, el Génesis fuera una copia de textos mesopotámicos anteriores y tal. Bueno, pues eso tenía una base real, en la que es así, aunque nadie se inquieta, o sea, la Iglesia no se pone tensa por esto. Y esto es que el mito del diluvio, o la historia del diluvio de Génesis, es copia de un previo relato sumerio y es copia de un previo relato babilónico también. En el relato sumerio, que es un cuento suelto, que es el cuento del diluvio universal, el personaje que se salva con el arca y tal es Ziusudra, y en el otro es Utnapishtim, son el mismo personaje realmente, uno es un nombre sumerio, ¿verdad? Y resulta que el barco que construye para salvarse, curiosamente en estos mitos aparecen las medidas que el dios Enki en Sumer, o el dios Ea, que es el mismo, el dios de la sabiduría, le revela al personaje, al patriarca, que era el rey de la ciudad de Surupak, en Sumer, y es un cubo. Esa embarcación es un cubo, tiene forma cúbica, es un cubo perfecto. Entonces, efectivamente se salvan. Hay una diferencia adicional también entre los personajes, que es que el Noé suelta unas palomas para ver si hay tierra firme, y Utnapishtim o Ziusudra son cuervos lo que sueltan, pero bueno, esto qué más da. Pero bueno, básicamente al final es que el relato bíblico dice que el arca de Noé llega al monte Ararat, el relato mesopotámico dice que el arca llega al monte Nisir. Mi blog se llama Nisir también, es nisirwordpress.com, justamente porque es un símbolo de la esperanza, de la iluminación y del reino encantado, mi blog, el nombre de mi blog. Y entonces cuando llega Noé, pues nada, tan contento, se baja el arca y hace lo que tengan que hacer. Pero cuando llegan los Utnapishtim o Ziusudra, la versión sumeria, hacen un sacrificio en la cumbre del monte Nisir para satisfacer a los dioses, y siempre un clásico de los relatos sumerios es que dicen que los dioses cuando huelen la carne asada acuden como las moscas, lo dicen así en los textos, lo repiten mucho, acuden como las moscas porque les gusta mucho el olor a la carne asada, y entonces el dios Enlil, que era el que se había enfurecido tanto para lanzar el castigo sobre el género humano, en señal de paz y de buen rollo, a Utnapishtim y a su mujer les confiere el don de la inmortalidad, y así, por ese motivo,
es que Gilgamesh había oído hablar del fabuloso mito de un rey de Shuruppak que se había salvado del diluvio y que había conseguido la inmortalidad, y esa es la razón por la cual Gilgamesh inicia su peregrinar por medio mundo, por el mundo entero, para ver si podía conseguir que Utnapishtim o Ziusudra le hiciera partícipe el secreto de la inmortalidad. Pues lo que sí está claro es que nosotros aquí en este programa de los lunes y los martes, Brainstorming, que tiene que ver con Tormenta de Ideas y con apuntar que el ser humano, que tiene un cerebro magnífico con 3 reinos muy definidos y 3 reyes que a veces se pelean entre sí, pues estamos tratando por todos los medios de acercar al público que tiene la amabilidad de conectarse con nosotros, pues este tipo de información que hoy por hoy nos viene muy bien, porque referenciarnos en los mitos, en las leyendas, en los cuentos, en las parábolas, reconocer que la historia que nunca ha sido bien contada, pero que está ahí, y que hay personajes como tú y como otros que nos experimentamos en profundizar, pues en estos tiempos que corren no está de más que, como decía Jung, converger en el mito que nos vive. Entonces, converger en el mito que nos vive, pues elegir muy bien el mito, porque claro, elegir los mitos que nos vivan es coherente con saber muy bien su historia. Pienso que tú has elegido unos cuantos mitos de los que iremos hablando a lo largo de este espacio de radio hasta que lleguen las hermosas vacaciones del verano, que Dios dirá, pero iremos avanzando, si te parece, martes a martes, y dejamos ahí en el aire, porque ahora vamos a enlazar con Lori Barrio, que nos va a hablar de otro mito que es puntual y que me parece que te va a interesar también, que es el dios Cronos, que ha entrado en la constelación de Sagitario. España es Sagitario. Parece ser que España es Sagitario, no voy a decir yo lo que eso no es, pero parece ser que para los astrólogos estudiosos de la astrología mundial, España tiene mucho que ver con Sagitario y con Géminis. Y el señor Cronos, señor del tiempo, ha entrado ya en Sagitario, o sea que por ahí viene caliente este tiempo, porque el tiempo es el que coloca las cosas en su verdadero lugar. Y hay mitos que son atemporales, pero Saturno desde luego nos va a pedir a todos este año que seamos muy coherentes y muy conscientes. Así que ahora escucharemos a otra mujer también interesante que nos va a hablar de un mito también interesante, que es el dios Cronos, a ver qué es lo que pasa por ahí. Pues José Ortega, vemos por tu voz y sentimos en tu voz que estás mejorando mucho, del cual nos alegramos. Y bueno, pues mitos, leyendas y un escritor, José Ortega. Aquí te emplazamos para el martes que viene, si tú tienes a bien. Lo tengo bien. Pues y te prometo que te daré pulpo cuando vengas. El otro día me acordé de ti porque bajé, estaba aquí solica, se habían ido todos y digo, bueno, pues me voy a bajar a tomarme un pulpo, y la verdad que me acordé de estar rico y el pulpo, la verdad que sí. Así que te emplazamos para que cuando tengas un ratín, pues te nos acerques a los madriles y que vengas con tranquilidad, que te relajes un poquito, ¿no? Lo intentaré. Bueno, cuídate, eso sí, eso siempre, ya sabes. El mito necesita de la corporeidad de quien incorpore el mito. Sin la corporeidad no podemos, ¿eh? Así que a incorporar, ¿vale? Bueno. Pues muchas gracias, José, por estar ahí y por apoyar la moción. Pues un saludo a todos los oyentes y a la persona que tiene que hablar de Cronos, seguro que lo hace divinamente. Sí, la conoces, sí. Un besito, pues muchas gracias.